En este video voy a calcular el campo magnético generado por este alambre recto de longitud finita. Lo voy a agrandar un poquito. Okay, entonces la idea es calcular el campo magnético generado por este alambre en el punto P. Es un alambre de longitud finita. Con la expresión de campo magnético que se obtiene acá, uno puede hacer tender las dimensiones de este alambre a infinito y obtiene el campo magnético de un alambre infinito, que es digamos, lo típico que uno encuentra en los libros. Bien, entonces vamos a calcular el campo magnético de este alambre finito usando ley de Biot-Savart en el punto P. Aquí está escrita la expresión de la ley de Biot-Savart, ¿sí? Este es μ0, la permeabilidad magnética en el espacio libre. Esto es pues 4pi. Este I que aparece aquí corresponde a la corriente que es transportada por este alambre, en este caso va hacia arriba. El dl que aparece aquí escrito corresponde a un elemento diferencial de longitud de alambre, es decir, un pedazo de alambre, y la dirección de ese vector corresponde a la dirección en que va la corriente eléctrica, los portadores de carga. El R unitario corresponde a un vector que va desde ese segmento de L al punto P. Y R corresponde a la distancia que hay entre ese segmento de L y el punto donde se calcula el campo. Bueno, así ya lo dije con palabras, pero ahora lo vamos a describir ya gráficamente para que se entienda mejor. Entonces, pues aquí lo voy a agrandar un poquito para saber de qué trata esto. Entonces, para poder escribir la ley de Biot-Savart y hacer el cálculo del campo magnético, debo colocar un sistema de coordenadas. Voy a usar un sistema de coordenadas cartesiano. Entonces el sistema de coordenadas cartesiano yo lo puedo poner en cualquier lugar, eso no va a cambiar el valor del campo. Aquí me alcancé a hallar un pedazo de ladero ya a mover esto así, y ahora sí. Puedo colocarlo acá, puedo colocarlo arriba, puedo colocarlo acá, etcétera, etcétera. Hay diferentes formas en que se puede colocar esto y no va a cambiar el campo magnético. Lo voy a poner así, es muy conveniente ponerlo de esta manera, de tal manera que el punto P quede sobre el eje X. Esa es la manera típica como uno lo encuentra escrito en los libros, es la forma típica. Bien, entonces este eje que aparece acá es el eje Y y el otro es el eje X. Bien, ahora entonces vamos a comenzar a sustituir en esta expresión el significado de cada uno de estos términos que aparece acá. Aquí tengo en este Word escrita nuevamente la ley de Biot-Savart para hacer el cálculo de campo magnético, y ahora voy a calcular cada uno de estos elementos, de cada una de estas letras que uno ve en la expresión de la ley de Biot-Savart. Entonces, pues voy a hacerlo, vamos a empezar a hacer las sustituciones. Aquí, nuevamente, I es la corriente que va a través del alambre. Ahora el dl, ¿qué es? Volvamos a decirlo. El dl es un pedacito de alambre, entonces lo voy a poner acá, voy a ponerlo en color verde. Entonces aquí esto es un pedazo del alambre. ¿Sí? En este caso es un alambre o un pedazo de trayectoria por donde va la corriente eléctrica. Bien, eso significa el dl. Lo voy a rellenar con color verde para que se haga más vistoso. Bien, es un elemento diferencial. Esta longitud, aquí está colocado sobre el eje Y, entonces esta longitud de acá la voy a llamar un dy. Entonces esto va a ser acá un dy. Bien, esto nos da, esto que aparece acá, la longitud del pedacito, un dy. Ahora, ¿hacia dónde va ese vector? Nuevamente, va en la dirección en que va la corriente eléctrica, que en este caso es hacia arriba, es decir, en nuestro caso, en la dirección del vector J unitario, el vector cartesiano. Bien, entonces, aquí le voy a colocar un gorrito que nos dice que se trata de un vector unitario. Entonces ya quedó ahí el vector unitario. Bien, entonces esto corresponde al dl. Recordemos, es una longitud de la parte por donde va, la trayectoria por donde va la corriente eléctrica, en este caso un alambre, entonces es un segmento de alambre, tiene unidades de longitud y va en la dirección en que se mueven los portadores de carga positiva, en la dirección de la corriente eléctrica, en resumen. Ahora, el R unitario. ¿Qué es este R unitario? Ese R unitario corresponde a un vector que va
lo voy a pintar acá, voy a pintarlo con este azul, que va desde el DL, este es el DL, tal vez aquí, para recordarlo, voy a copiar esto, y lo voy a poner ahí para que estemos recordando cuál es el DL. Entonces aquí lo voy a poner, ese es el DL. Entonces el vector R unitario, el que es el que estoy hablando ahorita, va desde donde está el DL, hacia el punto en donde vamos a calcular el campo magnético. En esa dirección va el vector R unitario. Entonces aquí puse esta línea azul para recordar. De pronto voy a ponerla un poquito más delgada. Entonces va desde el DL hacia el punto donde se calcula el campo magnético. A lo largo de esa línea va el vector R unitario, este que está aquí. Este vector R unitario. Ahora voy a dibujar ese vector R unitario. Entonces lo voy a dibujar también en azul, pero ahora más grueso. Y va en esta dirección. Así va. Bien. Ahora, ¿cómo construimos ese vector R? ¿Cómo construimos ese vector R? ¿Sí? Aquí aparece escrito el vector R. ¿Cómo lo escribimos? Ya en unos segundos lo digo. Ahora, este R cuadrado que aparece acá, en realidad, ¿qué es R? El R corresponde a la distancia, o sea, esto es un número positivo, que hay entre el elemento diferencial, DL, al punto P, la distancia entre ellos dos. Ese es R. R unitario va a lo largo de la línea que los une y apuntando va desde el DL hacia el punto P. Hay que tener cuidado con estos vectores, es una definición muy específica. Ahora, ¿cómo lo construyo? ¿Cómo construyo ese vector R unitario? En los libros van a encontrar diferentes formas de cómo expresarlo. Yo les doy aquí una forma en que lo pueden calcular de una manera, o sea, les sirve para todas las situaciones. En los libros más avanzados de electricidad y magnetismo usualmente usan esta forma. En los libros que, digamos, ya no tan avanzados, sino los típicos de física general, no lo hacen de esta manera. Pero a mí me parece que esta es una manera pues sencilla de hacer. Entonces, ¿de qué es esa manera? Entonces es a través de esto que aparece aquí escrito. Es una definición que nos va a permitir hacer ese cálculo. Entonces, este vector R, que voy ahora a pintar, voy a pintarlo en este verde. El vector R nos va a decir el lugar en donde quiero calcular el campo. Entonces quiero calcular el campo en el punto P. Entonces este vector, o sea, todo esto es respecto de un sistema de coordenadas. Lo voy a poner un poco más grueso para que se note más. Entonces es el origen de coordenadas y el vector R que he definido allí, este es el vector R, me dice en qué lugar quiero calcular el campo. Ese vector me indica eso. Ahora el vector, ese sería el vector R, voy a ponerlo ahí al lado para acordarnos. Este es el vector R. Ahora, el vector R' que aparece aquí corresponde a un vector que me dice en dónde está ubicado el segmento de L. Ese es el R'. Entonces lo voy a pintar, vamos a usar otro color, como marrón. Aquí va. Entonces este vector me está diciendo en dónde está ubicado el de L. Ese es el vector R', así como está dibujado. Ese es el vector R'. Aquí lo pongo a un lado. Voy a mover un poco para que no me quede tan recargado el dibujo. Este es el R', voy a subir este DL un poquito, recuerden que el pedacito verde es el DL y R' es ese vector, parece marrón.
¿Ok? Ese es el R'. Ahora, el R menos R', el que aparece acá, el R menos R' que aparece acá, es el siguiente vector. Lo voy a pintar en este amarillo, es un amarillo como más opaco, en este amarillo. Ese es el vector R menos R'. Bien, ese es el vector R menos R'. Y su norma es el vector, es la longitud o es la distancia entre este punto y este punto, o sea el R. ¿Ok? Este vector amarillo opaco, ese amarillo quemado, este vector es R menos R'. Entonces yo a través de estos dos vectores que puedo definir fácilmente, puedo determinar esta distancia y además puedo calcular el vector unitario R. ¿Cómo puedo calcular el vector unitario R? De la siguiente manera. Tomo el vector R menos R', que me da la dirección que necesito, es decir, esta dirección que va de L al punto P, y lo divido por su norma. Cuando un vector se divide por su norma, me da un vector unitario. Este vector unitario R conserva la misma dirección de este vector, solo que ahora su norma es 1, la norma de este vector es 1. Y de esa manera puedo construir el vector R unitario. ¿Bien? Entonces, en este dibujo vamos a escribir R y R'. Entonces voy a escribirlo aquí en este paint. Entonces voy a decir, bueno, ¿quién es R? Entonces R corresponde a este vector. Entonces voy a decir, bueno, ¿cuál es esta longitud? Entonces voy a decir, bueno, esta longitud, estos son coordenadas cartesianas, ¿ok? Coordenadas cartesianas. Entonces esto voy a llamarlo D. Esta longitud voy a llamarla D. Bien. Entonces el vector R en ese sistema de coordenadas cartesiano, el vector R va a ser igual, componente X, D, y componente Y, 0. En X vale D y en Y vale 0. Bien, que también lo pueden escribir así, como DI. Y es un vector unitario, que apunta en la dirección del eje positivo de las X. Entonces también lo puedo escribir así, es lo mismo. Ya depende de la notación que quieran, que estén más cómodos. Bien, ahora el R'. Por ahora solamente los estamos escribiendo y se van a dar cuenta cómo es de fácil obtener ese R unitario. Que en lo que yo he tenido, de lo que tengo experiencia, usualmente les causa un poco de dificultad. Pero ya con esto sale muy rápido. O bueno, de manera sencilla. R' es este vector. Esta longitud de acá, la voy a llamar Y. Entonces ese vector tiene componentes. Este vector, mírenlo, este vector. Componente X de este vector es 0. Esta componente vertical de este vector la voy a llamar Y. ¿Listo? Y ese es el vector R'. También se puede escribir así, como Y, J. J es un vector unitario que apunta a lo largo del eje Y positivo. Ahí está, es lo mismo. Ahora voy a hacer R menos R'. Entonces voy a hallar el vector R menos R', este que está aquí encima, miren. ¿Sí? Ese que está ahí encima. Entonces lo voy a escribir acá. Y entonces me quedaría R, que es este, menos R', que es este, igual. Entonces aquí hago operaciones. D menos 0 da D, coma, 0 menos Y, entonces da menos Y. Y debajo va la norma del vector R menos R'. O sea, la norma de este vector. Bueno, es este mismo, ¿no? Y la norma de ese vector, pues se calcula, es una norma euclidiana. Entonces, primera componente al cuadrado, más
segunda componente que es y al cuadrado. Ahí uno escribiría